el Evangelio lo transforma todo. El Evangelio lo cambia todo. Vamos a hablar de esto, de cómo el Evangelio lo cambia todo. Y cómo Dios, a través de su palabra, su presencia, su persona, que es el Evangelio, cambia nuestras vidas. Muy bien, ¿qué les parece si oramos entonces? Señor, gracias por tu bendita palabra. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias también por poder adorarte juntos. Gracias por poder buscar tu presencia. Gracias Señor, porque tú eres fiel. Tú estás aquí, Señor. Tú estás en cada vida. Tú te haces presente en cada corazón, en cada familia. Oramos por cada uno de los que están aquí, por sus familias, sus trabajos, sus necesidades, su salud, por todo, Señor, lo que rodea a una persona. Bendice este tiempo, que en este año podamos crecer, Señor, los que hemos nacido. Que otros lleguen a ser en ti y que crezcan también y que también multipliquemos tu vida a todos. Amén. Bueno, el primer tema de esta serie es: el Evangelio no es un consejo, es poder. El Evangelio no es un consejo, es poder. Bueno, cuando pensamos en esto, decimos, ¿cuál es el problema del ser humano? ¿Cuál es? Vivimos nosotros en una cultura que está obsesionada con mejorarse a sí misma, ¿verdad? Hay decenas de libros, decenas de consejos. Las salas de los psicólogos están repletas. Hay cursos, talleres. Hay una cultura que está obsesionada con mejorarse a sí misma. Y el mensaje dominante es claro, es este: si te esfuerzas lo suficiente, ¿qué dice aquí? Puedes cambiarte a ti mismo. Puedes mejorarte a ti mismo. ¿Qué es lo que requieres? Requieres un poco más de disciplina. Eso es lo que necesitas, un poco más de disciplina. Y entonces cada año nos prometemos ser más disciplinados. Eso es lo que necesitas. Y entonces hay decenas de libros en antes la sección de historia, de filosofía era más grande en las librerías, ¿no? Ahora usted entra a una librería, a mí que me fascina. Yo entro a una librería y la sección de autoayuda va creciendo, cada año va creciendo. Y no solamente en las librerías no religiosas, también las librerías religiosas están cada vez repletas de libros de hágalo usted mismo. Lo que necesita es más disciplina en su oración, más disciplina en levantarse, más disciplina. Yo leí recién un libro titulado Hábitos Atómicos. ¿Cuántos lo han leído? Hábitos Atómicos. Se basa en esto. Si tú le das clic en los hábitos necesarios, entonces tu vida va a cambiar. ¿Cierto? Más disciplina, mejor persona. Más información, mejores decisiones. También, ¿sí? ¿No es cierto? Y esto no es completamente falso, ¿no? Efectivamente, la disciplina conduce a ser una mejor persona, más información, mejores decisiones, pero la gente está buscando encontrar la información precisa, ¿no? Hay miles de páginas, de miles y miles de temas. ¿Qué es lo que necesitamos? Más información y también más fuerza de voluntad. Leí un artículo que me llegó la semana pasada del New York Times y hay una contraposición. Unos expertos dicen que la fuerza de voluntad no existe, es un mito. Y otros expertos dicen, no, sí existe. Y estaba leyendo ese artículo. Pero lo de fondo es, si yo, ¿no es cierto?, tengo la fuerza de voluntad necesaria, entonces voy a poder cambiar mi vida. Y el mundo gira en eso, una y otra vez. Y este enfoque ha entrado aún en la iglesia, en la vida cristiana. Muchos están en la iglesia buscando ser una mejor versión de sí mismos.
Entonces la iglesia es otro instrumento más, otra herramienta más, otra cosa más que va a ayudarme a ser una mejor versión de mí mismo. Pero ¿cuál es el resultado de esto dentro de la iglesia? El resultado ya lo hemos visto y lo seguimos viendo. Personas cansadas espiritualmente. Cristianos frustrados. Cristianos que lidian con una culpa constante. Cristianos con una fe basada en el rendimiento. Esto es lo que vemos. Ojo, y el problema no es que queramos cambiar. Ese no es el problema. Creo que está bien ese anhelo de cambio. Creo que Dios nos hizo con un deseo de transformación. Ese no es el problema. El problema es que creemos que el cambio depende de nosotros mismos. Eso es lo que creemos. Y aún dentro de la iglesia seguimos pensando que el cambio depende de nosotros mismos. Ahora, cuando Pablo escribe a los romanos, él se dirige a creyentes que viven bajo dos grandes presiones culturales. Eso es lo que nosotros encontramos aquí. Estas dos grandes presiones culturales también las seguimos viendo en nuestra realidad el día de hoy. El primero es lo que se llama el moralismo religioso judío. Esto es lo que decimos, ¿no? Si te esfuerzas lo suficiente, puedes cambiar tu vida. Si te esfuerzas lo suficiente, puedes cambiar tu vida. Fuera de la iglesia y dentro de la iglesia. Si oras lo suficiente, puedes cambiar tu vida. Si lees lo suficiente, puedes cambiar tu vida. Si asistes al retiro preciso, puedes cambiar tu vida. Y es lo mismo que enfrentaba allí el apóstol Pablo. Estas dos cosas, estas presiones culturales. El moralismo religioso judío. Los judíos pensaban que obedecer la ley era el secreto para cambiar tu vida. Y también, esto es otro desafío que enfrentaba Pablo ahí en la cultura greco-romana. El orgullo filosófico greco-romano, así se le llama, ¿no? Que es confiar en la razón, confiar en la virtud y confiar en el progreso humano. Es decir, yo puedo, yo lo voy a lograr. Ambos sistemas tenían algo en común. ¿Qué cosa? Confiaban en el esfuerzo humano para alcanzar lo que para los judíos era la salvación y para los grecorromanos llamaban la plenitud. Entonces, vamos a hablar de eso. Frente a esto, el apóstol Pablo hace una declaración explosiva. Así se la entiende, ¿no? Una declaración explosiva. Ahí en Romanos 1:16. ¿Qué dice ahí? Amén. Yo le he puesto aquí unas cosas en paréntesis para poder entrar al texto después de esta introducción. A la verdad, dice Pablo, no me avergüenzo ¿de qué? Del evangelio. Esa es la primera cosa que dice Pablo. Pues es ¿qué cosa? Poder de Dios para salvación, ¿no es cierto? O plenitud para los romanos, cualquiera de los dos, salvación para los judíos o plenitud para los grecorromanos, de todos los que ¿qué? Creen o confían. Eso es lo que está diciendo aquí. De los judíos, que ellos creían en ¿qué cosa? El moralismo religioso, primeramente, pero también de los que no son judíos. En ese contexto, los grecorromanos, ellos creían en ¿qué? El orgullo filosófico. Muy bien. De esto vamos a hablar el día de hoy. Entonces, vamos a ver esto con más detenimiento. Aquí Pablo dice dos cosas del evangelio.
Dice del Evangelio que no se avergüenza, y la otra cosa que dice es que es poder. Las dos cosas, que no se avergüenza y que es poder. Entonces, como dijo Jack el Destripador, vamos por partes. Bueno, la primera. Qué desagradable, dice mi esposa, no le gusta esto. Lo primero que dice aquí el apóstol Pablo es: no me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto, aquí hay una palabra, ¿no? Es interesante. Esta palabra avergüenzo significa sentirse humillado o deshonrado personalmente. Eso es lo que dice aquí. Una persona avergonzada en este contexto es alguien que ha quedado expuesto por haber depositado su confianza en eso que lo defraudó. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Entonces se siente humillado, se siente deshonrado personalmente por haber hecho una alianza fraudulenta. Eso es alguien que se siente avergonzado. Entonces aquí lo que Pablo afirma es que él no se siente avergonzado del Evangelio, no se siente defraudado del Evangelio. Él siente que el Evangelio no lo ha defraudado. Él confió en el Evangelio y este Evangelio no lo ha defraudado. Su confianza no ha sido quebrantada. Ahora yo tengo una pregunta para ti en este punto. ¿Te has sentido defraudado del Evangelio? Como en coach, ¿cierto? En coaching. Del 1 al 10, ¿cuánto te sientes defraudado del Evangelio? Mucha gente respondería esto: sí. Yo sí me he sentido defraudado del Evangelio. Mucha gente abandona las iglesias porque se sintió defraudado del Evangelio. Mucha gente abandona sus hábitos espirituales porque se ha sentido defraudado del Evangelio. Mucha gente aún reniega de Dios. No, otras personas dicen: yo ya no voy a dar mi aporte económico para la iglesia. No es una forma de protesta. Yo no voy a dar ni un centavo para la iglesia porque se siente defraudado del Evangelio. Bueno, así lo dicen, ¿no? Y yo digo, si te vas a sentir defraudado de algo, depende de lo que estabas buscando. Y depende de qué pensabas que es el Evangelio. Exactamente. ¿Qué es el Evangelio? Los judíos buscaban la salvación. Eso es lo que ellos estaban buscando, la salvación. En contraste con el mundo greco-romano, ¿no? Los judíos del siglo I, ellos sí hablaban explícitamente en términos de salvación. Ellos decían: buscamos la salvación, necesitamos ser salvos. Pero ellos entendían la salvación de una manera principalmente histórica, nacional y religiosa. Así es como ellos entendían. Para un judío ser salvo era ser librado de la opresión romana, ser librado de la situación económica, social, financiera, de opresión en la que vivía. Eso era ser salvos. Es decir, si estamos bien, política, social, económica, familiar, mente, si estamos bien en cada uno de estos aspectos, si nuestro país está bien políticamente, si nuestro país está bien socialmente, si nuestro país está bien económicamente, por ende nuestras familias, entonces somos salvos. Eso es lo que ellos decían. Suena bien, ¿verdad? Suena bien. Uno diría: sí, eso sería hermoso, ¿no es cierto? Y ellos mantenían esta expectativa todo el tiempo, ¿no? Y esto se ve con claridad, aún en los discípulos de Jesús. Los discípulos de Jesús creían que esto era la salvación. De hecho, cuando Jesús se encuentra con sus discípulos después de resucitar,
O ya ven al Cristo resucitado, nunca habían visto a una persona resucitada, sus huecos en las manos y la historia de Tomás y todo esto había pasado y Jesús estaba ahí con este cuerpo glorificado y entonces ellos, viendo a Jesús resucitado, adivinen qué le preguntan a Jesús. Esto es lo que le preguntan a Jesús. Señor, entre paréntesis, sigue, ahora que ya estás resucitado, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Claro, uno diría como ese rey, así, todos al mismo tiempo. Así. No entendieron nada, Jesús. Y Jesús les dice, ay, verán, esperen aquí, ya va a venir el Espíritu Santo y cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, ahí van a entender. Mientras tanto, por favor, ya no me hagan más preguntas. Ellos tenían, es decir, la idea de que Jesús iba a solucionar su problema nacional, su problema circunstancial. Por supuesto, esto mismo es lo que llevó a Pedro a negar a Jesús, y esta expectativa no cumplida es la que llevó a Judas a vender a Jesús y finalmente a ahorcarse, a morir, ¿no? Y está ahí. Entonces, para los judíos, ser salvos significaba ser librados del dominio romano, ver a Israel restaurado como nación y recuperar la gloria, el reino y la soberanía de su pueblo. Para eso es lo que significaba para ellos. Ahora, el problema principal para ellos no era el corazón humano. Ellos pensaban que el problema estaba afuera. El enemigo estaba afuera. Eso es lo que ellos creían. Entonces, la salvación llegaría cuando, si esto es lo que creían, ¿cuándo llegaría la salvación? Yo lo iba a decir, pero mejor les pregunto. Si esto es lo que ellos querían, ¿cuándo llegaría la salvación? ¿Cuándo ellos? No, siguiente. No. Cambio mi pregunta. ¿Qué provocaría esta salvación según ellos? No. Ajá. Ya ves, por eso me casé con esta mujer. Es recontra inteligente. La salvación llegaría cuando ellos obedecerían fielmente la ley. Ahí llegaría la salvación. Y eso explica por qué nace el partido de los fariseos. Ellos dijeron y de los saduceos, ya desobedecimos y Dios nos castigó. Ahora tenemos que ser más estrictos en obedecer. Tenemos que obedecer más fielmente. Tenemos que obedecer más y mejor. Entonces la obediencia fiel a la ley, el guardar las tradiciones, el mantener el rigor en el cumplimiento de la ley, eso es lo que nos va a traer la salvación tan anhelada. Ahí podemos entender al pueblo de Israel y sus líderes, porque eran tan estrictos en el cumplimiento de sus tradiciones alimenticias, por ejemplo. Ellos decían, ahí está, es así como nosotros vamos a alcanzar la salvación. Ahora, esto ya es una forma temprana, vamos a llamarle de legalismo religioso. Este legalismo religioso tiene este enunciado, dice así: si obedeces lo suficiente, entonces Dios va a actuar. La pregunta es, ¿podemos hacer esto?
Y entonces esto nos pone en una carrera como los fariseos, los saduceos, ¿cierto? De intentar obedecer y obedecer y obedecer. Y luego ellos dijeron, bueno, entonces si esta ley dice esto, entonces vamos a desmenuzarla en 10 leyes más, en 50 leyes más, porque tenemos que ser tan precisos en obedecer. Porque si obedeces lo suficiente, entonces Dios va a actuar. Y cuando desobedecemos, entonces Dios nos va a castigar. ¿Esto significa que debemos ser desobedientes? Preguntaría el apóstol Pablo. ¿Y cuál es la respuesta? No. Solo estamos diciendo que alcanzar la salvación no va por este camino. Ahora, los greco-romanos. Ellos buscaban lo que llamaban la vida buena. Eso es lo que ellos le llaman, ¿no? Esta vida buena, hay una palabra, eudomonía se llama. Esta palabra, que es lo que los romanos o los greco-romanos, ustedes saben que aunque Roma conquistó militarmente a los griegos conquistaron culturalmente a los romanos, aún adoptaron muchos de sus dioses. Por eso decimos greco-romanos, en su forma de pensar. Buscaban la vida buena. Ahora, esta vida buena no era solamente felicidad emocional. No, cuando ellos hablaban de la vida buena, era una vida lograda, una vida plena, una vida digna de ser vivida. Suena bien también, ¿no es cierto? Por eso nos confunde. Una nación próspera suena bien, por eso nos confunde. Es una vida buena, suena bien, ¿no es cierto? Aquí para ellos la pregunta no era ¿cómo voy al cielo? La pregunta para ellos era ¿cómo vivo bien aquí, ahora, en este mundo inestable? Esa es la pregunta que los grecorromanos se planteaban. Sin embargo, como todos sabemos, el mundo grecorromano era políticamente inestable, económicamente inseguro y religiosamente fragmentado. Querían ser invulnerables por dentro, aunque el mundo que los rodeara era un mundo caótico. Eso es lo que ellos perseguían. Ahora, yo pensaba en esto. Esto se parece mucho a nuestra paz mental, ¿no es cierto? Se parece mucho a lo que nosotros hoy llamamos paz mental. Es esa invulnerabilidad interna a pesar del caos externo. También se parece mucho a lo que hoy llamamos equilibrio emocional. Y se parece a lo que llamamos hoy bienestar, ¿no es cierto? Ahora, muchos pensaban que este bienestar o este bien o esta vida buena debía venir ¿por qué cosa? ¿Cuál era el camino que ellos perseguían? Uno, disciplina moral. Un romano buscaba ser disciplinado moralmente. Un romano buscaba, ¿qué otra cosa? Control de sus deseos. Eso es la otra cosa que perseguía, ¿no es cierto? Y la otra cosa que buscaba era una aceptación pública o tener una buena imagen pública delante de los demás. Llamaban a esto ser virtuoso. Eso es lo que un romano buscaba. Se parece mucho a lo que hoy buscamos. Ser disciplinados, ¿cierto? Tener una buena imagen pública y controlar nuestros deseos. Pero yo no sé si ustedes se estarán preguntando, hay otra cara de los romanos, ¿no es cierto? Hay otra cara de los romanos. Hay otra cara. Y es verdad. Es que existía también una moral disoluta. Es decir, coexistía una doble moral en la sociedad greco-romana. Había una moral pública
y había una moral privada. La moral pública. En la moral pública es donde se perseguían estas cosas. Ahí, ¿no es cierto? Para un ciudadano libre, varón y de estatus, se esperaba autocontrol, honor, dominio de las pasiones, apariencia de virtud. Esto era social, capital social. Esto, así es como se pensaba, ¿no es cierto? Esto era un capital social. Un hombre sin control era visto como débil y como indigno. Sin embargo, había también una moral privada. Al mismo tiempo, se toleraba, incluso se celebraba la prostitución, la esclavitud sexual, el abuso de poder y la infidelidad masculina. Un hombre romano respetable buscaba el placer sexual fuera de casa. La esposa era para tener hijos y para la vida pública. Las prostitutas para el placer. Cuando yo leía esto, ¿no? Decía, se parece mucho a nuestra sociedad. Esta doble moral, ¿no es cierto? Lo que pasaba en privado, por supuesto, era siempre y cuando no dañara el honor público, no rompiera jerarquías o no implicara perder el control visiblemente delante de los demás. ¿No es cierto? Así es como funcionaba. Y yo decía esto es exactamente, o sea, ni siquiera es como que se parece, es exacto a cómo está constituida nuestra sociedad, ¿no? Los miembros de nuestra sociedad dicen exactamente esto. Mientras yo no dañe a los demás, yo puedo hacer con mi vida privada lo que a mí me dé la gana. Mientras yo no afecte a los demás, yo puedo hacer con mi vida lo que yo quiera. Mi vida privada es mi vida privada. Otros, ¿no es cierto?, dirán, bien, mientras mi esposa no se entere, entonces no pasa nada. Mientras yo guarde mi imagen pública, no importa lo que yo haga en privado. No importa. Vivir bien, tener disciplina moral, autocontrol y verse bien en público, y esta búsqueda de placer en privado, es esta doble moral, ¿no es cierto? Entonces, para los grecorromanos, el problema humano era ¿qué cosa? La ignorancia y la falta de control de guardar estas estructuras públicas y privadas. Esto es el problema de fondo. Entonces necesitábamos más conocimiento. Entonces ellos no buscaban un redentor. Lo que ellos buscaban era una mejor filosofía. Lo que ellos buscaban es un buen maestro. Entonces yo necesito una filosofía más elevada, un maestro más reconocido, un mejor maestro para llevar mi vida. Esto es lo que se conoce como ¿qué? Vamos a llamarle a esto un legalismo moderno, con este enunciado: si vivo bien, respetando estos cánones, ¿no es cierto? Porque puede ser un moralista religioso como un judío, puede ser tal vez un moralista no religioso como algunos romanos, o puede ser un inmoral no religioso. Cualquiera de estos caminos. En el fondo lo que se busca es esto, ¿no es cierto? Si vivo bien,
estaré bien. Ese es este legalismo moderno. Yo tengo el control, tengo que guardar el control públicamente y podría hacer lo que yo quiera en privado. Y si yo persigo esto, voy a estar bien. Entonces, tanto los judíos como para los greco-romanos, el mundo era caótico. Los judíos anhelaban una vida mejor. Pregunto yo, ¿esta nación ideal ha existido? ¿Existe? ¿Existirá? El mundo ha sido caótico. El mundo es caótico y el mundo seguirá siendo caótico. Y entonces podemos perseguir estos caminos del legalismo antiguo o de este legalismo moderno. Y Pablo había visto esto con claridad y él dice, existe otro camino. Existe otro camino. Pablo dice, ni el moralismo religioso judío, ni el orgullo filosófico greco-romano, con sus dos caras, han sido la respuesta para el ser humano. El ser humano sigue apareciendo vacío y deseoso de esa salvación o de esa plenitud de vida o de esa vida buena. El ser humano sigue sediento de esta plenitud, de esta vida buena, de esta salvación. Y lo que Pablo dice es, el primer camino es fallido. ¿Por qué? Porque nadie puede cumplir toda la ley. Nadie puede cumplir toda la ley y nadie puede cumplirla todo el tiempo. Nadie puede ser perfecto en el cumplimiento de las normas morales o éticas. Nadie puede hacerlo. Entonces nadie puede alcanzar salvación de esa forma. También el apóstol Pablo dice, no pretendan alcanzar la salvación siguiendo este camino de la ley que se conoce como legalismo. No lo van a lograr, no lo van a hacer. El apóstol Pablo también dice, nadie puede alcanzar la plenitud o esta vida buena viviendo una moral doble. No es verdad que puedes hacer lo que te da la gana con tu vida privada. Tarde o temprano, más temprano que tarde, tus inmoralidades te van a alcanzar. Lo vemos todos los días en los noticieros. Todo el tiempo. No se puede vivir así. No. La historia dice que no fueron los bárbaros los que conquistaron el Imperio Romano. Fue su decadencia moral lo que finalmente terminó corroyéndonos desde adentro. El apóstol Pablo dice, la respuesta, ¿quieres tener salvación? ¿Quieres tener una buena vida? Pablo dice, la respuesta es el Evangelio. Yo confié en el Evangelio y no me ha defraudado, dice Pablo, no me ha defraudado. Ahora, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio viene de esta palabra. Es una palabra compuesta. Angelión. ¿No? Esta palabra que es un prefijo en griego, significa dicha. O algo bueno, una noticia. Y la otra palabra angelión es mensaje. Angelión, de ahí viene la palabra ángel, que es un mensajero, ¿no? El Evangelio es esto, una buena noticia, una buena nueva, una noticia dichosa. Entonces, el Evangelio no es una nueva ley, ni una revisión de la ley antigua. El Evangelio no es una filosofía superior. No lo es.
El Evangelio no es un conocimiento elevado. El Evangelio no es una filosofía cuyo maestro es Jesucristo. Yo hablaba con alguien y me decía, ¿quién es Jesús para ti? Él me decía, para mí Jesús es un gran maestro. No lo es en el sentido en el que estamos hablando. El Evangelio no es un método de automejoramiento. No lo es. El Evangelio no son buenos consejos para la vida. No. El Evangelio tiene estas cosas, pero no es estas cosas. El Evangelio es sencillamente una noticia, una buena noticia. Es la noticia de lo que Dios hizo por ti. Nada más. Yo le decía esto a una persona, me decía, oye, no puede ser tan sencillo. Pues sí lo es. Sí lo es. No es algo que debes. Ni siquiera es algo que puedes hacer. Es la noticia de lo que Dios hizo por ti. Por lo tanto, el Evangelio no se trata de ti. El Evangelio se trata de Dios. De lo que Dios hizo por ti. Oh, y esta buena noticia de lo que Dios ha hecho por ti, ¿no es cierto? Es transformadora. Precisamente porque no se trata de ti. Y aquí el apóstol Pablo dice, ¿cierto? En nuestro segundo punto, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Es poder. Poder de Dios que actúa sobre una persona, es un poder externo que actúa sobre una persona que es incapaz de salvarse a sí misma y una persona que es capaz de darse a sí misma una buena vida que tanto anhela. El ser humano está incapacitado para lograr eso. Si acaso lo logra en una área, se le viene abajo otra. Si acaso lo logra un tiempo, se viene abajo después. Lo vemos en nuestras propias vidas. El ser humano no puede alcanzar esa vida plena o esa plenitud o esa vida buena o esa salvación como las llamaban los judíos. No puede. Por mucho que lo intente, por mucho que se esfuerce, no puede. Y Pablo dice, el Evangelio es un poder, es la noticia de que Dios, ¿no es cierto?, puede por ti. Que Dios puede para ti. Y Dios envía a su Hijo y dice, ustedes no pueden cumplir la ley, Jesús la cumple plenamente por ti. Ustedes no pueden tener una vida buena, una vida plena. Jesús puede hacer eso posible a través de su Espíritu para ti. El problema es que, aunque entendamos esto con la mente, hay algo en nuestro interior que se resiste. Esto es lo que pasa. Algo en nuestro interior se resiste a aceptar esto. ¿Por qué? Nuestro mayor obstáculo no es el pecado visible. Nuestro mayor obstáculo es nuestro orgullo invisible. Ese es nuestro mayor obstáculo para recibir esto. ¿Por qué? Porque siempre queremos tener el control. Cuando yo le decía a una persona, mira, me decía, ¿y qué puedo hacer yo para alcanzar esta salvación? Digo, nada. No, algo hay que hacer, algo tendría que hacer yo. No, nada. Entonces, queremos tener el control. Queremos aportar en algo. Queremos sentir que hicimos nuestra parte. Pero no hay nada que puedes hacer. Lo único que puedes hacer es confiar plenamente en el Evangelio. Es lo único que puedes hacer. Y eso
significa aceptar una verdad incómoda. No podemos darnos vida a nosotros mismos. No podemos darnos salvación a nosotros mismos. No podemos hacerlo. Esa es una verdad incómoda. Quiero hacer mi parte. Entonces, nosotros preferimos esfuerzo antes que rendición. Religión antes que gracia. Conducta antes que corazón. Siempre la gente, ¿y ahora qué hago? Y Jesús te diría, ríndete. Eso es lo que debes hacer. Ríndete. Pero cuando nosotros queremos tomar el control, ¿cuáles son los resultados? Vivimos siempre agotados. Y es agotador. Muchos viven agotados en la vida cristiana. Otros oran desde la culpa. Muchos sirven desde la deuda. Otros obedecen, pero sin gozo. El corazón humano quiere salvación, vida buena, pero sin dependencia. ¿Y cómo nos cuesta depender? Yo no sé cómo lo hacen ustedes o cómo es para ustedes. Para mí es una lucha diaria. Depender de Dios. Yo quiero depender de mí. Pero la lucha es depender de Dios. Jesús no vino a darnos un consejo mejor. No. Él vino a hacer lo que nosotros jamás podríamos hacer. Él vivió la vida perfecta que nosotros no pudimos vivir. Él cargó el juicio que nosotros merecíamos. Él murió la muerte que nos correspondía y Él resucitó para darnos vida. Entonces, como Él lo hizo todo, Él nos ha quitado algo de lo que nosotros anhelamos. Jactarnos de alguna manera. No, pues es que yo estoy así porque, ya verán, pues yo soy una persona buena. Yo me esfuerzo. Yo hago lo que hay que hacer, por eso soy así. ¿No? Y Jesús nos quitó toda jactancia. No hay nada que nosotros hayamos hecho, hagamos o podamos hacer para ganar su salvación, que es un regalo de la gracia de Él. La salvación, escúchame bien esto, la salvación e inclusive tu crecimiento, cuando hablemos más adelante de esto, dependen de la gracia de Dios, nada más. La salvación no depende de tu disciplina. La salvación no depende de tu pasado. La salvación no depende de tu conocimiento. La salvación no depende de tu fuerza. Depende únicamente de la obra de Cristo por ti. Te pregunto, ¿no te parece esto una buena noticia? ¿No te parece una buena noticia? Sí, es una buena noticia porque muchos lo hemos intentado de muchas formas y nunca lo habíamos logrado. Y ahora viene y dice, no tienes que hacer nada, salvo entregarte plenamente y confiar en mí. Por eso el Evangelio es poder, porque no descansa en nosotros, sino que descansa en Cristo, en Dios. Y la pregunta es, ¿y qué hacemos nosotros? Otra vez viene la pregunta. Y lo que hacemos nosotros es confiar en Él. Eso es lo que hacemos, pero no con nuestras mentes, sino confiar en Él con nuestra vida. O dicho de otra manera, confiarle en nuestra vida, cada aspecto, cada área de nuestra vida. ¿Por qué señalo esto? Porque una cosa es confiar con la mente y otra cosa es confiar con la vida. ¿Verdad? El corazón humano quiere salvación sin dependencia. Eso no es posible. Este Señor
Charles Blondin es un famoso equilibrista del siglo XIX. Este señor cruzó varias veces las cataratas del Niágara sobre la cuerda floja. La primera vez lo hizo caminando. La segunda cruzó con los ojos vendados. Y la tercera vez cruzó la cuerda floja llevando una carretilla. La multitud que lo observaba estaba asombrada, ¿no es cierto? Entonces Blondin preguntó: ¿creen ustedes que puedo cruzar el Niágara llevando a una persona en la carretilla? La gente respondió con entusiasmo: sí, Charles, claro que puedes hacerlo. Entonces Blondin hizo la pregunta decisiva: ¿quién quiere subirse? La multitud guardó silencio. Nadie dio un paso al frente. ¿Crees en Dios? Sí, sí creo en Dios. ¿Crees que Dios puede caminar en la cuerda floja, los ojos vendados? Sí, sí creo que Dios puede hacer muchas cosas. ¿Crees que Dios puede? Sí, sí creo. ¿Crees que Dios hizo el universo y la tierra? Sí, por supuesto. ¿Quieres entregarle tu vida a Él? Esa es la pregunta. ¿Puedes confiarle tu vida a Él? A veces la vida cristiana parece una cuerda floja. Pero si Dios lleva la carreta, estás en las mejores manos. O te preguntaría, ¿hay áreas de tu vida que no le has confiado a Dios todavía? ¿Por qué piensas o sientes que el Evangelio te ha defraudado en esa área? Nacer en Cristo es vivir la vida del Señor en nosotros, resucitar en Él. No desde lo que tú haces, sino desde lo que Él ha hecho por ti.